Bien, buenos días a todos y a todas. Lo primero que tengo que hacer es agradecer muy emocionadamente esta invitación. Siento que me siento privilegiado de poder estar aquí. Lamento que no seamos más los privilegiados y privilegiadas, porque hubiera sido más lindo todavía esta interacción necesaria y tan escasa. Yo soy académico, ¿ya? Entonces utilizo esta herramienta que es el PowerPoint para ayudarme a seguir un hilo en lo que voy a contar. La otra precaución que tengo que señalarles es que yo no voy a mostrar nada nuevo, nada que ustedes no sepan. En realidad, quizás el único aporte que traigo es traer algunas ideas que tenemos todos y todas más ordenadas, más sistematizadas, ¿no? Agrupadas en un mono, agrupadas en un esquema. Pero lo que yo traigo aquí es cosas que ya se han dicho durante esta mañana y cosas que ustedes normalmente viven, que normalmente todos y todas vivimos, ¿no? El tema propuesto es lo social en la salud, y en realidad esto se podría simplificar a una sola frase y ya pasamos al siguiente tema, ¿no? Es que la salud es social y lo social es salud. O sea, son dos conceptualizaciones absolutamente sinonímicas, significan lo mismo, inseparables, que no se pueden o que no se debieran separar. Bueno, pero sin embargo, como se separan, es necesario la presencia de exposiciones como esta, supongo, ¿no? Entonces ahí vamos a intentar... Una de las primeras cosas que nos ocurre en Chile, en el mundo occidental, es que hablamos mucho de salud. Sin embargo, cuando estamos hablando de salud, en realidad estamos hablando de tres cosas distintas, ¿no? Tres conceptos distintos. Uno es el concepto de salud, otro es el concepto de enfermedad y otro el concepto de atención. Y más aún, lamentablemente, hoy día los chilenos y chilenas tendemos a hablar de salud siendo que estamos hablando de atención, y estamos hablando de atención de la enfermedad, ¿no? Y entonces la gente le preguntan en la calle, ¿no es cierto?, en la televisión, ¿y qué opina? ¿Cómo está la salud en Chile? Y dice, faltan médicos, ¿no? Faltan hospitales, faltan vacunas, ¿no? En lo que está hablando, no está hablando de salud, está hablando, ni siquiera está hablando de enfermedad, está hablando de atención a la enfermedad. Entonces, como una primera aproximación, sería bueno de que entendiéramos de que salud es un concepto muy amplio que incluye muchas cosas, y que habría que intentar, cada vez que estamos conversando acerca de este tema, de ir dilucidando de mejor manera de qué estábamos hablando. Ahora, ya sea que estemos hablando de salud, de enfermedad o de atención, todas esas conceptualizaciones yo las entiendo desde mi particular punto de vista, que son todas construcciones socioculturales. Son construcciones, son formas de lenguajear que las vamos construyendo primero históricamente, después culturalmente, después societariamente, y que están determinadas por todo este juego y también por la economía que nos vamos dando, que nos vamos incluso sufriendo los pueblos, ¿no? Toda esta forma de llegar a entender qué es lo que es salud, qué es lo que es enfermedad, cómo llegamos a esa atención, se construye también ideológicamente. No es casual, no es que fluya desde unas
desde una naturaleza que nosotros entendamos de una u otra manera lo que es salud, enfermedad y atención. Por lo tanto, dicho en elegante, todos estos conceptos son polisémicos, significan distintas cosas para las distintas personas, para las distintas culturas, para los distintos pueblos. Y esto genera una confusión. Esto hace complicado que nos podamos entender. Y un poquito peor, para mi gusto, muchas veces esta confusión es pasto para que se dé el fenómeno de infiltración ideológica. Vale decir que las personas, los grupos sociales que tienen la ideología dominante, transfieran esa ideología a los pueblos dominados, sin que se note. Por eso yo le llamo infiltración ideológica, ¿no? Ojalá que se note lo menos posible. Entonces, eso es parte del escenario, eso es parte de lo que significa hablar de estas cosas, que al final tienen una traducción en nosotros, en nosotras. Como individuos, como individuas, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia biografía. Somos lo que somos. Podemos contar que somos. Tú, Millaray, nos contaste lindamente parte de tu biografía. Pero tu biografía, la mía, la de ustedes, no es un producto del azar, producto de la suerte. Nuestras biografías dependen de dónde crecimos, de dónde vivimos, de cuáles son las instituciones sociales que nos rodearon, ¿no? Es distinto vivir rodeado de médicos a distinto a vivir rodeado de machis, ¿no? Eso a mí me va creando como persona. Es distinto vivir en estructuras sociales en donde se le da un valor a la espiritualidad, a estructuras sociales en donde no se le da ningún valor a la espiritualidad. Eso me va construyendo a mí como persona. Es distinto vivir en comunidades, en culturas en donde el universo simbólico acepta el politeísmo, a donde no lo acepta y nos obliga a ser monoteístas, ¿no? Los universos simbólicos, estos compartires de pensamientos serán diferentes, ¿no? Todo eso es la impronta cultural, todo eso es la impronta sociocultural que nos va a dejar como individuos y como individuas creyendo en determinadas cosas y no en otras. Y por lo tanto, eso llevado al tema de salud, significa que vamos por lo tanto, a conceptualizar o a entender la salud de una determinada manera, a la enfermedad de tal otra manera, y la forma de atender a la enfermedad, de cuidarnos de otra manera. En esta construcción sociocultural, insisto, no es casual, no está el azar metido allí. Es causal. Es decir, si yo crezco, yo vivo en un determinado entorno sociocultural, yo voy a tener en mi mente ciertas construcciones de la causalidad. Y entonces, si yo estoy conectado con la tierra y la naturaleza, como es en el caso de nuestros pueblos originarios, con la Pachamama, cuando ocurra algo malo, yo voy a ir a buscar las causas allí. Y no las voy a ir a buscar en algún medicamento que me hizo mal, ¿no? Buscaré otras relaciones de causalidad. Estas construcciones socioculturales, por lo tanto, también importantemente, desde mi punto de vista, no son inocentes. Generan una particular forma de ver el mundo y, por lo tanto, una particular forma de actuar frente a ese mundo. Y en el caso de la situación nuestra, y lo que hoy día me interesa mucho enfatizar, porque estamos en este tipo de seminarios, ¿no es cierto?, en donde la convocatoria es la resistencia al pueblo mapuche, ¿no?
no nos tenemos que olvidar de que la manera en que se transmite o no se transmite toda esta determinación sociocultural tiene que ver con el poder. Y aquellas sociedades que tienen más poder pueden hegemonizar su cultura a través de un proceso súper claro, que es dominación, dominando a las otras culturas. Así es como algo se transforma en hegemónico, como algo se transforma en lo incuestionable, como algo se transforma en lo natural. Siempre ha sido así, es normal que sea así. Ahí está un poco más destacada, ustedes ven, la palabra resistencia, porque siempre frente a un fenómeno de dominación de una cultura sobre otra, siempre hay un fenómeno de resistencia. Lo que pasa es que esos fenómenos de resistencia pueden ser más exitosos o menos exitosos. Eso va a marcar si el resultado final es más compartido o menos compartido. Eso va a marcar si el resultado final es más discriminatorio o menos discriminatorio de esas minorías, las que perdieron la lucha contra la dominación. Y va a marcar dentro de los resultados si hay más exclusión social o menos exclusión social. Yo traigo aquí, para que lean ustedes, esta definición de exclusión social que es de un profesor de esta escuela, de la Escuela de Sociología de este instituto, porque me parece buena definición, porque marca que en realidad la exclusión social no es un fenómeno de la periferia, digamos, porque siempre se ve como que los excluidos están fuera. Y en realidad no es que estén fuera, están dentro, pero están dentro bajo ciertas condiciones, que es estas condiciones que aquí se llaman de privación, ¿no? En donde el sistema dominante se encarga de privar a ciertos grupos, ¿no? Por distintas razones los privan de ciertos fenómenos e incluso situaciones que son normales dentro de esos grupos societarios. Y eso, lamentablemente, además es reproductivo, es decir, y esa misma privación genera otras privaciones en otros ámbitos, cultural, económico, religioso, etc. Por ponerlo en mono, digamos, por poner un mono, ¿no? Un esquema, sería esto, ¿no? Es decir, lo imperante hoy es que estamos bajo una lógica de dominación. Y si estamos frente a una lógica de dominación, porque no podemos ser tan malos, porque no podemos ser tan brutales, porque no podemos ser tan políticamente incorrectos, lo que intentamos es el fenómeno de integración, ¿no? Pero como decía aquí la colega, ¿no es cierto?, la integración en el fondo es, no es que yo te deje de dominar, sino que tú te incorporas a lo que yo quiero que tú hagas, a lo que yo quiero que tú seas, ¿no? Y entonces produzco una integración cultural, una integración normativa, comunicativa o funcional. Esto también son categorías que las tomé del profesor Chouaki. En definitiva, la integración significa que aquel grupo que está dominado se someta a mis reglas del juego, elegantemente, por cierto, voluntariamente, sin conflicto, sin guerra, pero que en el fondo te parezcas cada vez más a lo que yo quiero que tú seas como cultura dominante. Y obviamente eso como resultado significa algo que se llama fagocitación sociocultural, es decir, la fagocitosis es cuando un bicho, ¿no es cierto?, engloba a otro bicho y finalmente se lo come, ¿no? Y lo transforma en parte de sí mismo, ¿no? Y por lo tanto, el resultado que tenemos es que la ideología dominante, el modo de ser dominante se reproduce. Y se reproduce alegremente, por decirlo de alguna manera. Fíjense que esto es tan poderoso como desde el punto de vista del pensamiento, que traje a colación este cuadro que es de la Organización Mundial de la Salud del año 2008, que incorpora en sus esquemas de análisis de por qué la gente está sana, por qué la gente está enferma y cómo debe atenderse en el mundo occidental, las categorías de clase, poder y prestigio.
y de discriminación por género y por etnia, incluso con la categoría racismo, como un determinante estructural de las condiciones que nos llevan a estar mejor o peor como pueblos. O sea, es tan innegable que el hecho de los fenómenos de dominación que se traducen en jerarquización social son tan importantes para el resultado final de cómo nos queremos, cómo nos sentimos, cómo es que vivimos, que está presente en una organización internacional poderosa, por lo demás dominante, ¿no es cierto?, que es parte del sistema dominante, pero que es tan fuerte la evidencia de esto que estamos conversando ahora, que tiene que quedar plasmada como un determinante estructural de las condiciones de salud de los pueblos. Esta tabla, este gráfico, es para mostrar entonces que estamos, en lo que se refiere a salud, enfermedad, atención, bajo un modelo dominante, hegemónico, que es curativo, que está centrado en la enfermedad, que es biologicista, o sea, que está centrado en nosotros y nosotras como máquinas que tienen que funcionar bien, ¿no? Que es especializado, por lo tanto, que ojalá nos parcelen como partes de órganos, ¿no es cierto?, para que haya un especialista que nos vaya a atender y que mientras menos nos vea de manera integral, más eficaz va a ser en su labor. Es absolutamente individualista porque considera a la persona como un ente aislado, sin contexto, sin toda esta otra determinación sociocultural, económica, histórica, ¿no? Por supuesto, centrado en el médico, ¿no? En el médico como un ícono profesional, ¿no? Centrado, por lo tanto, en ese edificio que es el hospital, o cualquier cosa que se le parezca al hospital, ¿no? Y un modelo disciplinador que a usted le deja poco que decir, que le deja poco que aportar, porque la razón la tiene el poder científico, el poder académico, el poder que entrega oficialmente el sistema. Y por otro lado, hay otros modelos que son contrahegemónicos, que intentan ver la situación de otra manera, de una manera más integral, entendiendo que salud y enfermedad son continuos, que no se puede hablar de las dos cosas sin separarlas, pero hay que entenderlo como un sistema, que son por lo tanto sistemas más holísticos. Holísticos en el sentido de comprender que la realidad, la vida cotidiana es tremendamente compleja y por lo tanto no puede asumirse una actitud prepotente, soberbia de creerse dueño de la verdad, ¿no? Y por lo tanto eso significa ser aceptador del otro, de la otra, aceptador de la otra cultura, aceptador de la otra visión, de la otra cosmovisión. Y aquí voy a contar un cuento que siempre cuento en esto, porque muchas veces se confunde aceptación con tolerancia. Y como que estamos todos muy puestos en la tolerancia, ¿no? No, si yo soy tolerante, yo soy muy tolerante, soy democrático, yo soy tolerante y me paseo por la vida siendo tolerante. Y resulta que ser tolerante no es lo mismo que ser aceptador. Porque, por ejemplo, si yo tengo un dolor físico, yo lo puedo tolerar, pero apenas puedo, me tomo un medicamento o hago algo para eliminar ese dolor. Lo tolero un rato. Si yo aceptara ese dolor, yo tendría que vivir con el dolor y no tratar de eliminar ese dolor. Tendría que aceptarlo. Eso es aceptación, ¿no? Bueno, y siguiendo, y ya voy terminando, todo esto significa estar centrado en una nueva conceptualización centrada en la comunidad, en la familia, ya no en un profesional que me atienda, sino que más preocupado de los cuidadores, de las cuidadoras, ¿no? Unos con más formación, otros con menos formación, unos con una cosmovisión, otros con otra cosmovisión, ¿no? Y por supuesto, dejando al otro espacio, a la otra espacio para que se exprese, pero no simplemente para escucharte, sino para tomar en cuenta lo que significa la verdadera participación y la democracia.
Entonces la propuesta iría para tener estos otros engranajes, ¿no? A partir de la aceptación de todos y todas las culturas, de todos y todas estas minorías, de todos y todas lo que somos como sociedad, llegar a una real inclusión, no integración, inclusión sociocultural, en donde estamos todos en la misma micro y todos valemos lo mismo en esa misma micro, ¿no? Para llegar a una construcción mutua de lo que es la sociedad, de lo que es la cultura, aceptante y no solamente aceptante, viviéndose las cosmovisiones diversas que hay. Y voy a terminar con un ejemplo. O sea, cada uno de nosotros no somos enteramente espirituales, enteramente mentales, enteramente orgánicos, ¿no? Yo en la mañana me levanto y pongo el piloto automático, me pongo muy mecanicista, ¿no? Porque sé que tengo que ir a la ducha, hago toda la rutina, ¿no? Pero después viene un momento en que me pongo científico porque tengo que interactuar con mis colegas. Pero también llega el momento que me pongo espiritual porque tengo que ponerme romántico con mi pareja, ¿no? Y me pongo trascendente cuando veo a mi hijo logrando cosas, etc. Es decir, nosotros mismos somos aceptantes de cosmovisiones distintas. Y por lo tanto, una sociedad, una cultura como la chilena debiera ser aceptante de eso, ¿no? ¿Para qué? Para que en definitiva podamos llegar a este resultado esperado, a realmente ser sanos, a tener salud, a tener realización personal, a tener buen vivir, ¿no? Que es el leitmotiv de este encuentro. Muchas gracias.